Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video, ya este último capítulo de este estudio que hemos estado ya realizando llamado La Mujer Espiritual. Se nos ha pasado el tiempo y ya estamos al final de este estudio. Hoy tenemos un capítulo de cierre. Vamos a ir llegando a ciertas conclusiones y sobre todo vamos a cerrar con también con una encomienda, un encargo, ¿cierto? Que es la razón de por qué estamos haciendo este estudio, por qué surgió hacer este estudio, transmitir, ¿cierto? Tiene también un encargo de parte del Señor y una intencionalidad clara. Así que vamos a estar hablando hoy día de eso, ya es nuestra última transmisión. Yo estoy muy feliz porque he podido ver comentarios, ¿cierto? De cómo Dios también ha ido despertando corazones, ¿sí? De ciertas mujeres que han escuchado la palabra y han capturado, ¿cierto? El sentir de parte del Señor. Eso de eso se trata, para eso hacemos estos estudios. Quisiera que pudiéramos comenzar. Voy a comenzar orando y ya para pasar al tema de fondo, ¿sí? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Han sido meses, Señor, tratando tu palabra. Nos has hablado, Señor. Padre, quizás para muchas esto es nuevo, Señor, que tú tienes un proceso, un trato especial para nuestra alma, Señor. Tú quieres llevarnos a la cruz. Gracias, Señor, porque tú no nos encomendaste una tarea difícil. Señor, tú no nos dejaste solas con un camino empinado, imposible de trazar, sino que tú te impartiste en nosotras, nos llenaste de vida abundante, te dispusiste como el pan de vida para comerte todos los días y ser llenas de ti y poder, Señor, avanzar en este camino que trazaste para nosotras. Tú no nos has dejado solas. Tú quieres que avancemos en ti, que nos movamos en ti, que caminemos en ti. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Tu plan es perfecto. Tu plan es maravilloso y queremos ser mujeres que avancemos en este plan, Señor, que seamos útiles en tu edificación. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Eres el amado de nuestro corazón. Todo es por ti y para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de la vida normal del espíritu, la normalidad del espíritu. Estuvimos hablando de que nuestro espíritu es un espíritu contrito, humillado. Estuvimos hablando de los pobres en espíritu, los que, como le pasó a Jacob, ¿cierto? Que Jacob, Dios lo sanó, Dios lo restauró, Dios le cambió el nombre, Dios hizo grandes cosas con Jacob, pero lo dejó cojo, lo dejó cojeando. Y esa fractura, ¿sí? esa cojera lo hizo a Jacob siempre dependiente de un bastón. Ese bastón es Cristo, ¿sí? Entonces Dios va a hacer grandes cosas contigo, te va a dar el negocio que quieres, te va a dar la familia que quieres, va a restaurar tu matrimonio, va a hacer grandes cosas contigo, pero siempre nos va a dejar con una dependencia, ¿sí? de Él. Entonces la normalidad del espíritu consiste en tener un espíritu humilde, entendido de que no se trata de mí, sino que se trata de lo que Él puede hacer en mí, ¿sí? De cómo Él se glorifica a través de nosotros. Estuvimos hablando de un espíritu apartado para el Señor. Estuvimos hablando de estar en un mismo espíritu, ¿sí? De que la edificación es corporativa. Y estuvimos hablando de un espíritu preparado para la venida del Señor, ¿sí? Un espíritu que anhela su venida. Nosotros anhelamos su venida. Él vendrá por su iglesia y nosotras, todo este estudio que estamos haciendo es para que nosotras seamos halladas como esas vírgenes que tenían aceite en la lámpara y en la vasija. Nosotras vamos a ser como las prudentes, ¿sí?
las iglesias prudentes. Entonces, hoy día tenemos el capítulo final. En este capítulo vamos a hacer quizás un recuento de cosas y vamos a cerrar, como lo decía al principio, con una encomienda de parte del Señor, ¿sí? Gálatas 5, del 16 al 25. Gálatas 5, del 16 al 25 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, la parte final de Gálatas 5, Pablo hablando de andar según el Espíritu, andar guiados por el Espíritu. Andar según el Espíritu, como lo hemos visto durante todo este estudio, consiste en que Dios me gobierne, ¿sí? En que Dios me gobierne a mí. Yo soy como un auto, ¿sí? Y el Señor vino a sentarse en el asiento del conductor. Dios no va de copiloto, Dios no va en el asiento de atrás, Dios va manejándonos, ¿sí? Él se sentó en el asiento del que maneja y ese asiento es nuestro espíritu, el manubrio, ¿cierto? Es nuestro espíritu, y andar según el Espíritu consiste en que Dios me gobierne a mí desde mi espíritu, ¿sí? Andar según el Espíritu, desarrollar este órgano que tenemos, que se llama espíritu, que tiene estos atributos que los mencionábamos, ¿cierto? Que es la conciencia, la intuición, ¿sí? Entonces nosotros, este andar según el Espíritu es que Él me gobierne a mí. Esto es tremendamente importante porque se habla mucho de repente de que la mujer no puede predicar, de que la mujer no puede participar en la iglesia, ¿sí? ¿Por qué tenemos tan mala fama las mujeres? Como para que no nos dejen predicar, como para que no nos dejen incluso opinar, ¿cierto? Tenemos famas de divisoras y todo eso, justamente por estas cosas, porque no nos dejamos gobernar por el Señor. Entonces, esto es tremendamente importante. Andar según el Espíritu consiste en que Dios me gobierne, que ya no se haga mi voluntad, sino que se haga la de Él. ¿Sí? Nosotras somos especialistas en conseguir que se haga lo que nosotras queremos, ¿sí? No se trata de hacer que lo almático, lo anímico de mí se transforme en algo espiritual, sino que se trata de que lo espiritual me gobierne. Es muy distinto porque nosotras somos especialistas en hacer que todo lo que nosotros queremos se haga, ¿sí? Fuimos educadas así, ¿sí? Sobre todo ya las que son esposas, ¿sí? Tú eres la reina de la casa, se hace lo que la reina quiere. Todas esas cosas nos han mal educado a nosotras. Entonces nosotras estamos acostumbradas a que al final del día se haga lo que a nosotros nos gusta. Pero andar según el Espíritu consiste en que el Espíritu me gobierne a mí. Muchas veces yo voy a querer hacer ciertas cosas y el Espíritu va a tener una agenda distinta. Y andar según el Espíritu no consiste en que Él se ajuste a lo que yo quiero, sino que yo muera a mi voluntad y se haga la de Él. Eso es todo el asunto para andar conforme al Espíritu. Las que andan conforme al Espíritu crucifican su voluntad, crucifican sus deseos y
hay un intercambio de voluntades, lo que pasa en Romanos 12, ¿sí? Vamos a conocer la perfecta y buena voluntad de Dios cuando nosotros vayamos a la cruz, ¿sí? Entonces, no se trata de hacer que lo almático que hay en mí se transforme en algo espiritual, sino que el alma mía se sujete al espíritu, ¿sí? Nosotras no podemos pretender que se haga lo que nosotras queremos. Tenemos que morir a ese deseo, porque aunque tú no lo creas, no siempre tienes la razón, no siempre estás bien, no siempre las cosas se hacen como tú lo piensas, como tú lo estás viendo, ¿sí? Mejores son sus planes que los nuestros, dice la palabra, y eso también tiene que ver con la forma en cómo hacemos las cosas, nuestro liderazgo, muchas veces nuestra forma de tratar con la gente, etc. Entonces, ahí hay un tema, ¿sí? Andar conforme al Espíritu consiste en ser guiadas por el Espíritu. ¿Qué pasa con las emociones? Siguiendo este hilo, ¿qué es lo que pasa al final con las emociones? Porque no podemos caer en el negacionismo de decir, no, si yo ahora soy espiritual, ya no siento, ya no me da pena, ya no me da tristeza, ya no lloro, ahora ya nada me afecta. No, nosotras seguimos teniendo emociones y de eso se trata. El creyente va a seguir una vez convertido en el Señor, caminando en el Espíritu, tú sigues teniendo sentimientos y emociones. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pasa que estos sentimientos y emociones están por debajo, ¿sí? Están sujetos a la vida del Espíritu. En las emociones se encuentran los afectos, el deseo y los sentimientos. Tú, aunque andes conforme al Espíritu, tú sigues teniendo afecto, sigues teniendo deseo y sigues teniendo sentimientos. Eso no te los va a quitar el Señor. ¿Pero de qué se trata? De que ahora esto está gobernado por el Señor, ¿sí? Todos mis deseos, mis afectos, mis sentimientos no me guían, sino que están sujetos al Espíritu. Son colaboradores, son vías de expresión, ¿sí? Volvimos el alma al origen y el alma en el origen era un organismo expresivo. ¿Se acuerdan que lo veíamos en los primeros capítulos? Que el alma es un órgano expresivo que se encarga de expresar, hace esa función expresiva. Entonces, tú sigues teniendo afecto, tú sigues teniendo deseos, tú sigues teniendo sentimientos, ¿sí? La mayoría estamos casadas. Y tú no te casas con el Espíritu Santo, tú te casas con tu esposo. Y a tu esposo tú lo amas, te atrae, tú tienes hijos y a tus hijos los amas, ¿sí? Les tienes afecto. En la iglesia nos congregamos con hermanos que los amamos, les tenemos afecto, ¿sí? Pero ahora ya no hay una corrupción en este afecto, en estos deseos, en estos sentimientos, sino que son vías y mecanismos de expresión para manifestar lo que Dios me está mostrando, ¿sí? Es muy distinto dar un abrazo coqueto que dar un abrazo guiada por el Señor, un abrazo de consuelo, un abrazo de reconfortar al hermano que ha caído. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, el creyente sigue teniendo emociones. Sin embargo, vive una vida de fe. Sus emociones están sujetas y gobernadas por el Espíritu. Y vamos a hablar de la vida de fe. Vamos a entrar porque el centro de este capítulo tiene que ver con esto. La vida de fe. Tú y yo, como mujeres espirituales, fuimos llamadas a tener una vida de fe, una vida sustentada en la fe. ¿Qué es una vida de fe? Vamos a entrar en esto porque yo quiero terminar con esta encomienda de que tú camines en fe, ¿sí? Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
tú eres justa. La justa, la mujer justa que ha sido justificada por el Señor, por la fe vivirá. ¿Sí? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Este versículo habla de que ya no vive, pero después sí vive. ¿Cómo es la cosa? Ya no vivo yo, y después dice, y lo que ahora vivo. ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? ¿Vives o no vives? Él está hablando de esta nueva vida, ¿sí? Esta vida espiritual, y habla de que ahora todo lo que vive, lo vive por la fe. ¿Sí? La fe. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7, Pablo está hablando y dice, porque por fe andamos, no por vista. Andamos por fe, no por vista. Todos estos versículos nos hablan de la vida de la fe, caminar en fe, movernos en fe. ¿Sí? Muchas veces nosotros confundimos la fe con las emociones. ¿Sí? Siempre pensamos que la fe es una emoción, confundimos, ¿cierto? Una gran emoción con la fe. Pero la fe no es una emoción, sino que es mayor y muchas veces incluso es contraria a la emoción. ¿Sí? El gran ejemplo es el ejemplo de Pedro caminando sobre el agua. Cuando había una tormenta, ¿cierto? Viene Jesús y le dice a Pedro que camine por el agua. Y Pedro caminó por el agua, todos lo vieron, ¿sí? Hasta que él dudó y cayó. Y ahí Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Caminar en fe, la fe siempre es mayor a una emoción, incluso es contraria a una emoción. ¿Por qué? Porque tus emociones te van a hablar y también te expresan, también te ayudan a ti a sentir. Entonces, por ejemplo, Pedro estaba en un barco. El barco no era malo, el barco estaba bien, el barco era seguro, el barco era un lugar cómodo, no había ningún problema con el barco. Pero viene Jesús y le dice, Pedro, yo quiero llevarte a dar un paseo por el agua. Quiero que camines por encima del agua. ¿Sí? Entonces, aquí tú ves cómo el Señor lleva a Pedro por sobre sus emociones, por sobre lo que sus sentidos les están diciendo. Cualquiera de nosotras consideraría bondadoso de parte del Señor que aquietara las aguas y que me dejara tranquilita en el barco. Porque en el barco yo estoy muy bien, en el barco yo estoy tranquila, en el barco está calentito, tengo mantitas para taparme, todo. Pero el Señor, viene Jesús y lo lleva a un nivel mucho mayor, caminar sobre las aguas. Eso es andar en fe, eso es la fe. La fe siempre, y esta vida a la que tú fuiste llamada, que es la vida de la fe, siempre se va a poner en choque con tus emociones y te va a llevar a un nivel superior. Están súper lindas las emociones, pero el Señor llevó a Pedro a un nivel mayor. Hace frío, está lloviendo, están las aguas tormentosas, ven a caminar conmigo sobre las aguas. ¿Sí? Esa es la fe. Esa es la vida a la que tú fuiste llamada, esa es la vida de una mujer espiritual. Nosotras no andamos conforme a nuestras emociones. Nuestras emociones nos van a hacer siempre dar la cuota mínima, incluso la buena cuota, una cuota bien buena. ¿Sí? Servir en la iglesia, está todo bien. Nuestras emociones hasta ahí nos van a dejar. Ser buenos voluntarios, ser voluntarios en la obra para lo que el pastor necesite, yo voy a estar ahí, pero la vida de la fe te va a llevar siempre a un nivel mucho mayor, a un nivel en donde incluso tus emociones a veces van a chocar, incluso va a ir muy contrario a tus emociones, ¿sí? Te va a llevar a dar la cuota extra, la milla extra, caminar un paso más allá. Entonces nosotras hemos sido llamadas
a caminar en esta vida de fe. ¿Sí? Nosotros somos como ese Pedro que camina sobre las aguas. La iglesia es ese Pedro que está caminando sobre las aguas. ¿Sí? Entonces, nuestras emociones juegan un rol importante dentro de nosotros, no las negamos, están sujetas a nuestro espíritu, pero la fe va a sobrepasar nuestras emociones. La fe de repente te va a decir que alguien que está moribundo se va a sanar. ¿Sí? Como un testimonio que compartíamos hace una semana, que cuando alguien ya se murió, alguien ya está muerto, es como Lázaro, que decían, Lázaro ya olía mal. ¿Sí? Cuando llegó Jesús le dicen, pero ¿qué vas a hacer si él ya huele mal? Cuando alguien ya incluso está muerto, la fe te va a decir, no, él vive, él va a vivir. ¿Sí? La vida a la que hemos sido llamadas consiste en un camino de fe. Y Dios me inquietaba al inicio de este estudio, de iniciar este estudio de la mujer espiritual, de que necesitábamos hablar de esto, no solamente por el nivel almático que hay dentro de todas nosotras, sino también porque estamos en medio de una generación incrédula, amadas mujeres. Estamos en medio de una generación que apaga la fe, que no le cree al Señor, que se ha acostumbrado a dar la cuota mínima, ¿sí? A servirle al Señor con lo mínimo, con lo justo y necesario. Pero tú y yo hemos sido llamadas a vivir una vida de fe. Nosotras somos ese Pedro que de los 12 discípulos fue el único que caminó sobre las aguas. ¿Sí? Ese Pedro que era tan almático, que a Pedro le hemos dado bien duro en este estudio. Pedro fue reprobado por el Señor, lo reprendió, ¿sí? Pedro, súper almático, le cortó la oreja con un impulso almático, viene y le corta la oreja. Ese mismo Pedro caminó sobre las aguas. Entonces, este gran Pedro que negó al Señor, este gran Pedro es una sombra y figura de ti y mío, ¿sí? De que hay un alma que tiene que ser crucificada, pero la gran gloria de esta alma es la vida de fe a la que hemos sido llamadas. Tú y yo estamos llamadas a vivir en esto, en esta fe que para el mundo es locura, para el mundo es incomprensible, ¿sí? La iglesia no habla lo mismo que el mundo. La iglesia habla locura para el mundo. No esperes que el mundo te entienda, te comprenda. No, tú vas por encima, ¿sí? Mientras todo está muerto, como le pasó a los profetas también, tú ves un valle de huesos secos, el profeta estaba viendo un ejército. Nosotros vemos lo que el Señor está viendo y se pone a soplar vida y el ejército se empieza a revivir. Nosotras fuimos llamadas a eso, mujeres. Nosotras estamos llamadas a tener una vida de fe. Lo mejor que tú puedes, lo que tú tienes para sostenerte es la fe. Entonces, la vida a la que hemos sido llamadas es esta vida de fe. Nosotras somos ese Pedro caminando sobre las aguas, creyéndole al Señor, viendo lo que Él está viendo, sosteniéndonos en Él, mientras hay una tormenta, mientras hay otros muy cómodos en el barco, porque el barco es bueno, no está malo. El barco, están todos ahí, pero nosotras estamos caminando sobre las aguas. Yo tengo el encargo de parte de Dios de cerrar este estudio para motivarte a ti, a que tú anheles ser como este Pedro que le creyó al Señor y caminó sobre las aguas. Y todo esto tiene que ver con los dones del Espíritu. Vamos a hablar y vamos a cerrar esto con el tema de los dones. Efesios 4, del 1 al 13. Efesios 4, del 1 al 13 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo, estos versículos son oro puro, ¿sí? Hay mucho aquí, pero vamos a concentrarnos en el tema de los dones. Dice la palabra, y acá lo que Pablo está diciendo es que cuando Dios envió a su Hijo, ¿sí? El Hijo fue crucificado y la cuota del Hijo fue dada a nosotros, se nos fue dada una porción, una gracia a cada uno de los que recibe al Señor. Cristo se impartió, o sea, una medida de Cristo fue puesta dentro de mí y fue puesta dentro de ti. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hay una medida de Cristo en cada uno de los creyentes. Entonces, los dones son justamente eso. Los dones son una medida de Cristo mismo en nosotros, ¿sí? Hay algo de Dios impartido en ti que yo no tengo y que yo necesito. Y así con todas nosotras, todas las que están viendo y escuchando. Entonces, un don es una medida genética de Dios impartida en nosotras. La edificación del cuerpo de Cristo es corporativa justamente por esto, porque hasta que todos los miembros no estén ejercitando sus dones, el cuerpo no puede ser bien edificado, ¿sí? Cada vez que hay un miembro que dice, no, yo no voy a ejercitar mi don, el cuerpo cojea, el cuerpo funciona, alguien tiene que hacer el trabajo que ese miembro no está haciendo, ¿sí? Entonces, la edificación del cuerpo de Cristo es corporativa y depende del ejercicio de los dones de todos los santos. La iglesia primera vivía esto. Nosotros leemos a Pablo y conforme a lo que él dice, nosotros nos ordenamos. Pero para la iglesia primera fue al revés. La iglesia vivía el ejercicio de los dones todos los días. La iglesia tenía reuniones que no sé si podemos incluso imaginarlas. Tenía reuniones donde todos los santos participaban, donde todos los miembros fluían y ejercitaban sus dones, ¿sí? Y Pablo, respecto a eso, pone órdenes y traza ciertas verdades, ¿sí? Tú ves a Pablo hablando de los dones, que uno profetice primero, después el otro. Pablo está como un apóstol poniendo orden sobre algo que la iglesia venía viviendo hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, la iglesia primitiva, que de primitiva no tiene mucho, la iglesia primera vivía esto, vivía el ejercicio de los dones. Y esta vida, ¿sí?, a la que hemos sido llamadas, tiene e implica el ejercicio de los dones espirituales. Tú fuiste impartida con una medida de Dios que nadie más tiene y que el cuerpo necesita. Entonces, el gran enfoque de este estudio es no solamente que tú vayas a la cruz dispuesta a morir y a morir a tu voluntad, sino también que cuando tú salgas
de tus procesos de cruz, tú te abras para poder desarrollar tus dones. Tú tienes una medida de parte del Señor. Y cada vez que tú decides no ejercitar tus dones, cada vez que tú decides guardar silencio, cada vez que tú te dejas guiar por esta, como te decía, esta generación incrédula, la incredulidad provoca silencio. La incredulidad le provocó silencio, ¿sí? A los miembros, ¿cierto? Que nosotros vemos en la palabra, ¿sí? La incredulidad del padre de Juan Bautista, de Juan el Bautista, ¿cierto? Le quedó mudo por incrédulo. La incredulidad nos produce también y ha producido dentro del cuerpo de Cristo un silencio. Pero nosotras que estamos siendo llamadas a un despertar en esto, tú tienes que desarrollar tus dones. ¿Sí? La edificación del cuerpo de Cristo es con los dones, con el ejercicio de los dones de todos los creyentes. Nosotros creemos en el sacerdocio de todos los santos. Nosotros tenemos que recobrar el sacerdocio, no solo de las mujeres, sino de todos los santos, los adultos mayores, los niños, los adolescentes. Todos los santos tienen y fueron dotados con una medida de gracia de parte de Dios. Hasta que eso no ocurra, la iglesia y el cuerpo siempre va a estar funcionando con una cojera, con un cuerpo que no funciona muy bien, ¿sí? Siempre hay alguien que está haciendo la función de ese miembro que no quiso funcionar, que no quiso ejercitarse. Entonces tenemos la responsabilidad del ejercicio de parte de los dones, el ejercicio de los dones, porque así se edifica el cuerpo de Cristo, ¿sí? Este andar en fe te va a llevar a un nivel mayor al de tus emociones y te va a llevar a un nivel de ejercicio de esta medida de gracia que el Señor te dio, mucho mayor, ¿sí? Las que no predicaban van a empezar a predicar, las que no oraban van a empezar a orar, las que creían que no tenían ningún don van a empezar a ver y van a empezar a desarrollarse, ¿sí? Porque de eso se trata la vida espiritual. La vida espiritual no es un concepto, no es algo místico, no es algo que yo vivo en mi casita escondida, es algo corporativo. La vida espiritual es corporativa, ¿sí? Funciona en el cuerpo. Amén. Entonces, todo esto que hemos estado viendo es para la edificación del cuerpo. Hasta que todos lleguemos, dijo Pablo, esa es nuestra meta y esa es tu meta, ¿sí? Cuando hay un intercambio de voluntades, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que su iglesia sea edificada. Eso significa que cuando tú vas a la cruz y vuelves de la cruz, el fruto de la resurrección en ti y en mí es que ahora nuestra voluntad es que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea corporativamente edificada, que todos los miembros lleguen. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué hacemos estudios? ¿Por qué salimos a predicar? ¿Por qué atendemos casas e iglesias? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué hacemos todo eso? Porque estamos edificando la iglesia. La iglesia tiene que ser edificada. Hay un intercambio de voluntades. Su voluntad ahora también es la mía, ¿sí? Entonces, el ejercicio de los dones. Hemos leído muchas veces la parábola de los talentos, ¿sí? La parábola de los talentos que está en Mateo 25, donde donde hay un hombre, ¿cierto?, que repartió todos sus bienes en 3 siervos. A uno le dio 3, a uno le dio 5 y al otro le dio 1. ¿Sí? El que tenía 5 los multiplicó, el que tenía 3 también, pero el que tenía 1 lo guardó. ¿Sí? Muchas veces pasa eso con nosotras, guardamos los dones. Dios me ha ministrado mucho este tiempo respecto al poder del 1, ¿sí? A la persona que tiene un solo don,
esa persona que a veces se siente súper inútil porque quizás no tiene todos los dones, quizás no canta bien, quizás no es profeta, no tiene ningún don, tiene como uno nomás y prefiere guardar silencio. Si todas esas personas que tienen y que consideran que tienen un solo don, en vez de ocultarlo, lo ejercitaran, el cuerpo avanzaría mucho más rápido. Y de eso se trata, del ejercicio de los dones, que tú ejercites tus dones. Yo sé que en este tiempo que hemos estado estudiando, el Señor ha ido trabajando esta palabra en ti. No me cabe duda de que has experimentado la cruz, no me cabe duda de que has experimentado el morir, ¿cierto? Pero también tiene que haber un despertar en cuanto a los dones, ¿sí? La iglesia se edifica con dones. Tú fuiste dotada con una medida de Dios dentro de ti para que edifiques el cuerpo. Amén. Somos edificadoras, somos mujeres sabias que edificamos. Amén. Entonces, finalmente, cerrando este estudio, cerrando el estudio, ¿sí? La mujer espiritual es aquella que se deja gobernar por el Espíritu, que anda según el Espíritu. Sus emociones están sujetas a el Espíritu y es una mujer que camina en fe, ¿sí? En medio de una generación incrédula. Es una mujer que camina en fe y que ejercita los dones. Fuiste dotada de dones y la iglesia los necesita. Amén. Amén. No sé por qué digo amén si nadie me responde. Amén. No sé si cómo hacerlo, pero dentro de todo esto, nosotros creemos en los dones de cada persona, ¿sí? Hemos estado saliendo a predicar porque creemos en la urgencia del Señor y también creemos que cada vez que se cierra un año el Señor habla. Y yo orando, ¿cierto? Dentro de todo lo que de todo esto, el Señor también ha hablado respecto a los próximos años. Yo quiero compartirte y hablarte de los próximos años. Y el próximo año, ya que estamos cerrando este año, estamos a 23 de diciembre. Este año vivimos muchas cosas. Creo que la iglesia, ¿cierto?, fue tremendamente removida y este nuevo año se viene con muchos desafíos. Yo recibía de parte del Señor que este próximo año tiene que ser un año donde tú avives el fuego que hay dentro de ti. La gran encomienda de parte del Señor para este estudio es que tú avives el fuego que hay en ti. Como Pablo le dijo a Timoteo, yo les digo de parte del Señor a ustedes que aviven el fuego que hay en ustedes. El próximo año va a ser un año donde el primer semestre va a haber mucho fuego, va a haber mucha urgencia por trabajar para la iglesia, por trabajar para ganar gente, un año de mucho evangelismo, ¿sí? Pero también va a venir un hielo, va a venir un frío que nos va a congelar a muchos y que muchos se van a enfriar. Y lo único que te va a sostener el próximo año es el fuego avivado. Yo te comparto esto, ustedes saben, el que quiere lo toma, el que no me ofendo. Pero yo te digo de parte del Señor que avives el fuego. El encargo para este próximo año es que tú avives el fuego que hay en ti. Todo lo que vimos este año, todas estas palabras, sé que hay muchas otras escuelas, la escuela de Reino que está haciendo el pastor Esteban, la escuela de Efesios que también está haciendo el pastor Esteban, nuestro apóstol ha estado predicando todo el año, casi todos los días, todas esas palabras, que tú las avives el próximo año, porque en medio de un frío
y de un hielo dentro del cuerpo de Cristo, lo único que te va a sostener va a ser el fuego que avivaste, ¿sí? Debemos trabajar en eso, en avivar el fuego, ¿sí? Y en el permanecer a pesar de los vientos contrarios, el frío abrumador, ¿sí? Les comparto eso, les entrego eso. El sentir de este estudio es ese, que ustedes aviven el fuego que hay en ustedes. Vamos a orar y tomémonos un tiempo para que todo lo que vimos a lo largo de este estudio, que ustedes puedan tomar lo bueno, desechar también lo malo, y que esto pueda edificar, que las edifique y que se haga vida todo y que ustedes puedan tomar esta carga que el Señor también ha puesto cuando hacemos este estudio. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por cada mujer, Señor, que se conecta, que escucha esta palabra. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos guías, nos enseñas, Señor. Gracias porque no ha habido, Señor, silencio en tu cuerpo. Tú siempre tienes una palabra. Gracias, Padre, porque en medio de todo, Señor, en medio de un mundo, Señor, incrédulo, en medio, Señor, de gente incrédula que camina alrededor de nosotros, Señor, tú nos levantas como mujeres de fe, nos levantas como mujeres de una fe pura, Señor, así como Loida y Eunice, Señor, que fueron destacadas por la fe no fingida. Espíritu Santo, yo declaro que se levantan las Loidas, Señor, y las Eunices, Señor. Se levantan esas mujeres de reino con una fe no fingida, con una fe no basada en las emociones, sino mujeres que caminan en fe, como Pedro, Señor, que le creyó al Señor y caminó sobre las aguas. Espíritu Santo, en medio de una generación incrédula, Señor, tú nos levantas, Señor, como mujeres de fe, mujeres que te creen. Espíritu Santo, cuando las mujeres, Señor, se levantan como guerreras en la fe, nacen los Timoteos. Espíritu Santo, y declaramos para el próximo año el surgimiento y el levantamiento de los Timoteos, porque habrán Loidas y Eunices con una fe no fingida. Gracias, Señor, lo creemos. Lo creemos, Señor. Espíritu Santo, orando ya en este término de año, Señor, declaramos el fuego avivado, Señor. Aviva el fuego que hay dentro de nosotras. No permitas que se apague. No permitas que se apague este fuego que tú has encendido dentro de nosotras. Señor, aviva el fuego. Si tenemos que salir a predicar, sácanos, Señor. Si tenemos que hacer escuelas, ponnos a hacer escuelas. Si tenemos, Señor, que cambiar nuestros hábitos, Señor, háblanos, muéstranos, no permitas que se apague el fuego. Espíritu Santo, yo oro por cada mujer que se ha conectado. Padre, que se avive el fuego. Impartimos fe, Señor. Hemos visto tu fidelidad este año en milagros, en proezas, Señor. Espíritu Santo, te hemos visto moverte. Aviva el fuego, aviva el fuego. Levanta a esas mujeres de fe, esas mujeres que te creen, esas mujeres que caminan por sobre las aguas. Y levanta a esas mujeres, Señor, que soplan vida. Levanta a esas mujeres que, como Elías, mientras todos ven valles de huesos secos, ellas ven un ejército. Espíritu Santo, levanta a esas madres, Señor, que cuando ven a sus hijos, mientras todos ven a sus hijos metidos en vicios, metidos en depresión, Señor, metidos en tantas cosas, en banalidades, ellas ven a un profeta, ellas ven a un maestro, ellas ven pastores,
pastores, ellas ven evangelistas. Espíritu Santo, levanta a esas mujeres, Señor, que en medio de lugares hostiles como Daniel, Señor, se levantan, Padre, con sabiduría, se levantan con valor, Señor. Levanta a esas mujeres de fe, llamadas a vivir en esta vida de fe, así como lo hizo tantas mujeres, Señor. Quita de nosotras, Señor, esa identificación con mujeres banales y levanta en nosotras imagen, Señor, de las mujeres virtuosas que están en la palabra. Que ya, Señor, no nos atemoricemos, Señor, con mujeres que dejaron malos ejemplos, sino que tú nos hables a través de mujeres virtuosas como Débora, mujeres virtuosas, Señor, como Sara, Espíritu Santo, como Priscila. Gracias, Señor. Creemos en lo que tú estás haciendo con cada mujer. Si tú lo dices, te creemos. Si tú lo dices, te creemos. Gracias, Señor. Todo lo dejamos en tus manos. Se trata de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Un abrazo a todas las que están conectadas. Sé que esto nos bendice, nos edifica. Les mando un abrazo cariñoso a todas. Nos vemos pronto en alguna próxima transmisión, en algún próximo estudio. Yo creo que ya para el próximo año. Que pasen unas hermosas fiestas y un muy buen año nuevo. Chao, nos vemos.